Dios bendiga a la iglesia Siloé y a todos sus líderes y discípulos en Cristo Jesús. Voy a continuar el tema que estamos tocando, que ha sido el tema principal en la semana de santificación en el mes de enero. Mi tema es cómo discipular a nuestros hijos. Ese es el tema. Claro, no es la general, pero es parte del tema general, mi hogar con Dios. Pero yo le tomo como un punto muy vulnerable que el discipulado de los padres cristianos, que me escuchan los padres cristianos y los líderes, incluyendo a pastores, que el discipulado empieza con tus hijos, empieza en casa, empieza en el hogar, el discipulado. Y ya quiero tocar casi el penúltimo punto, el cómo discipular a mis hijos. Y uno de ellos es el penúltimo: guíalo o guíalos a tus hijos. Ese es un papel importante que los padres cristianos deben desempeñar con sus hijos, de guiarlos, encaminarlos, que con los otros puntos que he compartido les va a ayudar mucho guiar a sus hijos. Acompáñame en el libro de Proverbios, el capítulo 29 de Proverbios, versículo 15 adelante. La vara y la corrección dan sabiduría. Reitero, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dará alegría a tu alma. Aquí está implícito el guiar a tus hijos. Guía a tus hijos, encamínalo, guíalo por la senda de la verdad de la palabra, encamínalo en la verdad de los principios de la palabra, instrúyalos. La vara no es romper un palo en su espalda en el cuerpo del hijo. La vara con la corrección hace una combinación que al muchacho, al hijo, a la hija, le va a dar sabiduría. La vara, tenemosla como en el sentido más bíblico, en el contexto de la palabra, es la misma palabra. Corrige, la palabra va a corregir, se va a convertir en una corrección en su vida. Claro, en términos literales, la vara es un palo, es una madera, pero en el sentido moral, espiritual, la vara también es sinónimo de castigar, y castigar no es un sinónimo de maltratar físicamente, literalmente. Es tomar medidas pertinentes que le va a ayudar mucho al hijo, a la hija, a quien tú lo corriges. Hay cosas que no se puede consentir a los chicos. Hay cosas que no se le puede tolerar. Hay cosas que no se puede pasar por alto, ni minimizarlo, ni subestimar, porque
toda amenaza que puede haber sobre su moral o contra su fe, contra su vida moral, le va a destruir, lo va a matar un día. Entonces, antes que esa amenaza mate, es necesario matar a esa amenaza, eliminar a esas amenazas. Consentirlos no se puede hacer. Consentir al muchacho es mañana lágrimas para tu vida. Entonces, hay cosas que hay que poner límites. Hay que enseñarle límites. Hay que enseñarle en qué consisten lugares correctos y lugares incorrectos. Por eso dice el sabio, corrígelo, corrige a tu hijo, corrige a tu hija, y vas a tener descanso y va a ser una alegría para tu alma. Este es el penúltimo ya. Ahora viene el último que es tan importante, tan interesante, que tú tienes que entender, así aunque haya críticas que le están minimizando por la red social, un montón de predicadores, de personas que atacan a la Biblia, le atacan descaradamente, haciendo ver como si esas palabras que están en la Biblia no es de Dios, son de escritores de común y corriente. No es inspiración de Dios para esa gente, a pesar contra esa corriente malvada, maligna, es como alguien que escupe en la cara de Dios. Contra eso, aquí hay algo importante. ¿A qué me refiero? Que nunca dejes de congregar. No dejes de congregar a tu iglesia o a tus reuniones, a tu célula. Debes valorar los valores cristianos espirituales de tu congregación. Pero antes de ir más allá, quiero darte algún alcance. ¿Por qué es necesario congregarse? Congregarse no es una costumbre, no es un rito como hacen querer ver o quieren mostrar los críticos, los que insultan, los que hacen violencia contra la palabra. Es un mandato espiritual con un propósito espiritual. Primeramente, Dios le ordena. Dios ordena. Y quiero hacerte ver claramente en Deuteronomio, el capítulo 31, versículo 12. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tu ciudad. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de multiplicar todas las palabras de esta ley. Y la segunda orden, el Espíritu Santo hace resaltar en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25. Yo he escuchado pastores, predicadores que atacan a este versículo, así descaradamente lo atacan, diciendo de esta manera, piden que congreguen, pero con el propósito que les saquen el dinero, que los saquen el diezmo, que los saquen, así descaradamente, así bajo una letal ignorancia, bajo una manipulación maligna que ataca. Mire lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que el día se acerca. No deja de congregar. Cuando dice sino exhortándonos, ahí está lo hermoso de congregar. Eso, ¿sabes lo que quiere decir? Exhortándonos, donde nos animamos, donde nos ministramos, donde nos hacemos
ver qué tenemos que cuidarnos, qué tenemos que corregirnos. Ahí está lo hermoso de congregar. La otra razón por qué debemos congregarnos es que somos un solo cuerpo. Nadie funciona solo. Solito se queda en su casa. Aquí sirvo, aquí adoro a Dios. Pero también tienes que reunirte al menos una vez a la semana con toda la masa, todo el cuerpo. Y eso encontramos allí en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 27. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. O sea que el uno el otro no nos necesitamos. Cada creyente es necesario. Número 3, la otra, ¿por qué tenemos que congregarnos? Es que recibimos exhortación y ánimo el uno al otro. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el versículo 13. Dice: la fe se fortalece cuando caminamos juntos. 3:13. Mira, escucha esto. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo nos vamos a exhortar? Cuando nos juntamos todo el cuerpo de Cristo. El otro punto, número 4, es que Dios se manifiesta cuando hay unidad. Cuando hay unidad. Escucha esto, hijo de Dios, hija de Dios. Escucha esto. Dios se manifiesta cuando hay unidad. Eso está en Mateo capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Número 4, Dios se manifiesta cuando hay unidad. Ya, número 5, la iglesia primitiva congregaban. Sí, señores, congregaban. Eso está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Congregaban la iglesia primitiva y hacían una coinonía poderosa. Entonces no podemos nosotros subestimar lo que está en la palabra. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué dice versículo 42? Dice de esta manera, vamos a leer desde versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban todos unánimes. Ahora, pero lo que sí quiero dirigirme a los padres es que tú no vayas ni por visita, ni por invitación. No vayas a congregaciones incorrectas. Ni dejes que tus hijos vayan a congregaciones incorrectas. ¿A qué te refieres, pastor? Me refiero donde la palabra no es predicada, donde cristocéntrico no es, es todo lo contrario, donde es otra cosa que predican, pero menos la palabra, menos
menos donde el Espíritu Santo habla. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1. Pero el Espíritu claramente que los postreros, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Imagínate. Y continúa así. Hijo de Dios que me estás escuchando, guía a tus hijos y sé fiel también en asistir en todo lo que tu congregación te brinda valores espirituales. Repita conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.